etcétera. Entonces ya podemos arrancar acá con algo de multietapa, una nueva perspectiva de multietapa, y vamos para el par diferencial, ¿sí? Aquí vamos digamos que dentro de estos temas todo esto es muy necesario, eso nunca lo vamos a dejar de ver. Entonces probablemente en estas unidades vamos a estar reforzando esos conceptos e inclusive aprendiendo más cositas al respecto, ¿no?, de esos mismos conceptos. Entonces una de las cosas que les voy a sugerir de nuevo es esta lectura. Ya se las había puesto, esto es de carácter obligatorio, y es la lectura del capítulo 3, o sea, ya tener finalizado el capítulo 3 del libro de Design of Analog, bla bla bla, de pasado, ¿sí? Pero ya les había comentado por dónde iba la cosa, digamos, dónde estábamos ubicados. Entonces para la próxima clase necesito que por favor tengamos ya leído ese material, ¿sí? En ese capítulo nos vamos a encontrar con estas etapas básicas, con todas, incluyendo efectos, o sea, incluyendo R0, sin incluir R0, efecto cuerpo, etc. Entonces la recomendación, o sea, aquí estamos como que reuniendo un montón de herramientas para poder trabajar bien. Entonces la recomendación es determinar la ganancia de tensión, la resistencia de entrada y la resistencia de salida de cada una de esas etapas básicas por nuestra cuenta, ¿sí? De cada una, entonces, con todo lo que se les ocurra: lambda igual a 0, gamma igual a 0, lambda diferente de 0, gamma igual a 0, y en fin, todas las combinaciones que si se considera, si no se considera, si se pone RD, si no se pone, etcétera, que la desarrollen. Acá se desarrollan en el capítulo muchas de ellas, entonces ustedes pueden guiarse, pueden desarrollarlas y mirar cómo les va, ¿sí? Eso hace parte de ese repaso de ahí. Entonces la recomendación es precisamente escoger una por una y hacer el análisis y sobre todo sacar las conclusiones pertinentes, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué depende? Para que ustedes tengan como su propio formulario, ¿no? Formulario, ustedes mismos lo hacen, van haciendo ahí. Eso les va a ayudar, les va a servir muchísimo, porque van a aprender a detectar resistencias de salida, resistencias de entrada y ganancias como que de una forma así bastante rápida. Entonces, para llevar a cabo esto, en ese capítulo se explica inclusive, yo les recomiendo que miren la forma o la metodología GM Real, ¿sí?, para determinar ganancias. Nosotros lo podemos hallar, como ya sabemos hallarlo, o sea, con el modelo en pequeña señal, y analizar circuitos 1, ¿sí o no? O sea, pequeñas señales, circuitos 1. Fuentes, no hay nada de raro ahí. Ya cuando una vez tenemos el modelo de pequeña señal, el análisis es básicamente un análisis de circuitos 1. Nosotros podemos aprovechar esta estrategia para hacer un poco más fácil encontrar estas cosas para cada una de las etapas, ¿sí? ¿Y cuál es la ventaja? Que el real siempre la vamos a querer, ¿qué tal? Siempre la vamos a querer encontrar en cada una de las etapas, ¿cierto? Es una de los parámetros, digamos, que determina o que caracteriza el amplificador. Entonces el real lo vamos a querer encontrar. Entonces ya vamos a tener la mitad de la ganancia, ¿sí? O sea, hallando el real ya vamos a tener prácticamente la mitad de la ganancia. Este parámetro de acá, GM mayúscula, no es el GM del transistor, es un GM que se define de la siguiente forma. Ahí vamos a ver por qué se define así. Suponiendo este es nuestro circuito, cualquiera que sea, es bastante sencillo caracterizar ese GM, ¿sí? Este es nuestro amplificador en pequeña señal, ¿cierto? Tenemos la relación, queremos encontrar la relación de salida versus entrada en pequeña señal, porque queremos encontrar la ganancia, ¿sí? Entonces, cualesquiera que fueran nuestros circuitos,
de pequeña señal, podemos ayudarnos de esto de acá. ¿Cómo encontramos GM? ¿Por qué encontramos GM? Entonces GM va a ser igual a Iout sobre BI, cuando a Bout lo reemplazamos por un corto a tierra, ¿sí? GM, ¿y qué es este Iout? Ya vamos a ver qué quiere decir. GM es algo que todavía no conocemos. Vamos a suponer que le estoy definiendo eso ahí y ya vamos a ver por qué es eso. Entonces, ¿qué es GM? Es encontrar una corriente en función de una tensión de entrada cuando Bout se manda a tierra. Entonces, ¿cuál es esa corriente? Bueno, entonces esa corriente, lo primero que nos dice ya es mandemos el Bout a tierra, ¿sí? ¿Sí? Y la corriente que vamos a buscar es esta corriente, en esta dirección. O sea, viniendo de tierra. Esa corriente que encontremos en función de BI va a ser nuestro GM, ¿sí? Entonces, miren, nosotros queremos encontrar Bout en función de BI, ¿sí? Y lo vamos a descomponer, una estrategia para hacerlo, aparte de obviamente resolver directamente el problema en pequeña señal, o sea, como les dije, esto es otra estrategia. Entonces es descomponerlo en la resistencia de salida, que ya de todas formas la tengo que calcular, ¿sí o no? Y en otra función de transferencia, que es Iout sobre BI. Entonces, para encontrar Bout sobre BI, tengo que encontrar de todas formas un Iout sobre BI. No pareciera como no estar haciendo mayor cosa, ¿no? Pero sí está haciendo, porque el hecho de cortocircuitar aquí la salida a veces simplifica muchas cosas en el circuito, ¿sí? Una pregunta, profesor, ¿ese GM es negativo? Aquí en la relación. No, ese GM se halla así. Puede dar positivo, puede dar negativo. Es como veo que la dirección de la corriente va a salir de tierra. Sí, pero no, aquí GM puede dar positivo o negativo. Bajo esta definición, la corriente tiene que ir en este sentido, ya vamos a ver por qué. Pero es así, y esto puede dar negativo o positivo. Si da negativo, entonces la ganancia es positiva. Si da positivo, la ganancia es negativa. ¿Sí? Sí. Entonces, pero hacer esto muchas veces es más fácil que hacer eso, ¿sí? O sea, yo estoy partiendo el problema en dos más fáciles. ¿Por qué dos más fáciles? Porque en realidad la tengo que hallar, o ya la sé hallar, cuando dijimos que resistencias nodales. Entonces, les decía, empezar a detectar las resistencias, hacer ejercicios de resistencias de Thevenin prácticamente. Entonces, en realidad uno la puede encontrar directamente. Y el GM, pues, es relativamente más fácil. Entonces, por ejemplo, para ilustrar un poco eso, lo van a ver también en ese capítulo cuando repasen lo que les sugiero que repasen. No, lo que les sugiero no, lo que les obligo que repasen, porque lo vamos a necesitar para el tema nuevo, ¿sí? Es como para cerrar, concluir nuestro repaso y estar seguros de que ya arrancamos con las herramientas suficientes para el tema nuevo de fundamentos. Entonces, ¿qué nos está diciendo allá? Voy a hacer el ejemplo más sencillo para ilustrar aquí el concepto. Y es, yo tengo este circuito, ¿cierto? Common source, fácil, más rápido. Y yo quiero encontrar la ganancia, pero utilizando esto de aquí. O sea, no haciendo pequeña señal, sino utilizando eso que está ahí. Si yo hago el modelo en pequeña señal, ¿qué cambia de eso que tenemos aquí? Entonces, BDD, ¿qué es? Tierra. Es tierra. ¿Y aquí quién aparece? R0. Vamos a meter aquí R0 de una vez, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué se vuelve? La fuente controlada, ¿sí o no? Ya que aparece solamente, de una vez ponemos la variable de control, ¿quién sería? El 20, ¿sí? Entonces esta es la fuente controlada y ya tenemos nuestro modelo en pequeña señal, ¿sí o no? Entonces vamos a aplicar esto de aquí. Entonces bueno, ¿cuánto es el reout de ese circuito? Ya lo analizamos, o ya sabemos sacarlo a ojo. RD en paralelo con RD en paralelo con R0, ¿cierto? Ya lo hemos analizado, RD en paralelo con R0. ¿Y por qué sabemos eso? Porque es que nosotros ya sabemos que mirando hacia arriba vemos el RD y mirando hacia abajo la resistencia de entrada por drenador, y esa resistencia ya vimos que era R0, entonces RD paralelo a R0. ¿Qué nos falta? El GM mayúscula, ¿sí? ¿Cómo definimos el GM? De nuevo, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Bout a tierra. Entonces Bout a tierra.
¿sí? Y lo dejamos quieto, ese nodo no lo vamos a simplificar, no, ese nodo queda ahí quieto. Y la corriente que nos piden, ¿cuál es? Esta. Y out. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar I out en función de BI. O sea, estamos buscando otra transferencia. ¿Por qué es más fácil hallarlo así? Porque es que yo acabo de cortocircuitar la salida. Entonces yo acabo de poner en tierra este nodo. Entonces, ¿qué se elimina de ahí? Las dos, una. Esta se va, porque esta queda entre tierra y tierra, y la otra también queda entre tierra y tierra. Listo, entonces aquí es igual y out. Aquí es igual y out. Entonces mire, y out solo puede circular por acá. Entonces y out en pequeña señal aquí es igual. GM del transistor, porque era la fuente controlada Por BI. por BI. Entonces y out sobre GM aquí es igual. Perdón, sobre BI. Y out sobre BI es igual. En este caso, ¿no? En este caso, para este ejercicio, no es que siempre es eso, porque por algo aquí se está llamando la variable de otra forma. Para este ejercicio, nuestro GM equivalente del amplificador es el GM del transistor. ¿Sí? Miren que fue súper fácil porque se eliminó ahí algunas cosas. Entonces, listo, ¿cuánto es la ganancia? La ganancia en tensión va a ser igual a menos por el real. ¿Sí? Entonces, en conclusión, si yo ya sé sacar resistencias nodales, pues me va a ayudar a sacar esas resistencias de salida de una forma rápida. ¿Sí? Conociendo la resistencia de salida, multiplico por ese GM equivalente con signo negativo. Y listo, eso es la ganancia. Eso es la ganancia. ¿Sí? Entonces, eso es como una estrategia para encontrar ganancias de tensión. Cuando ustedes hagan en el capítulo 3 del libro de Razavi, allá ustedes van a ver que en algún momento aplican también esto. Ustedes pueden entrenarse en la técnica haciendo lo mismo que está acá y van a ver que en muchos casos esto facilita el análisis en las etapas básicas, ¿sí? En vez de hacer una función de transferencia B out sobre BI, es más fácil hacer esta, que es más rápido, porque anular algo para ponerlo a tierra ya elimina algo, ya la resistencia la elimina, alguna resistencia por ahí se muere, ¿sí? Y me permite hacer análisis de dos cosas más fáciles, ¿sí? Entonces esa es como la recomendación. ¿Por qué sale esto de aquí? O sea, eso no es porque aprendamos y comamos entero, ¿no? Entonces yo les voy a ayudar no todas las veces se hace eso, pero ¿cuál sería la inquietud de ustedes? Entonces, bueno, ¿de dónde sale eso de aquí? Sí, o sea, así de una nos dan la fórmula, no tiene sentido. El modelo del amplificador general, nosotros dijimos, o lo podemos expresar como algo de esta forma, ¿cierto? Un amplificador en pequeña señal. Nosotros habíamos dicho que, bueno, podemos tener aquí algo como esto. ¿Sí o no? Tenemos algo como esto. Pero ese modelo no es único. Si ustedes miran esto de acá, ¿esto qué parece? ¿Un equivalente de qué? En circuitos. Una fuente de tensión. De corriente control. También se puede cambiar por una fuente. Exacto. Yo lo puedo representar con su equivalente Norton, ¿no? Esto es como si fuera el equivalente Thevenin. Entonces yo lo puedo cambiar el modelo por un modelo también válido, descrito de esta forma. Donde la resistencia es la misma, ¿sí? Esa no cambia, ¿cierto? Y acá pues simplemente defino aquí una tensión y acá defino una corriente GM por B1, por ejemplo, ¿sí? Vemos que esto es lo que estamos estimulando directamente en la entrada del amplificador, ¿sí? Lo que está estimulando directamente en la entrada del amplificador.
Entonces este es un modelo también de cualquier amplificador. Entonces, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual de ahora, de este modelo? ¿De ahora qué es igual? Vean esta corriente. Así como está definida en el modelo, con esta dirección, es igual a menos M por B1 por R out, como está definido, ¿sí? Como está, con esa dirección que está definida. Pero B1 es BI, ¿sí o no? Entonces B out sobre BI, ¿a qué se vuelve? Menos GM por R out, ¿sí? Esa es la ganancia, menos GM por R out. Ese M que nosotros estamos encontrando es ese de ahí. ¿Y por qué lo encontramos de esta forma? Ah, porque es que ¿qué pasa en esa condición? ¿Qué pasa si yo mato este nodo? ¿Quién se va ahí? La resistencia. Esta resistencia se va en el modelo, ¿cierto? En el modelo. Entonces, ¿y ahora qué es igual? En el modelo general. ¿Y ahora qué es igual? GM por B1. GM por BI, ¿cierto? Entonces, GM aquí es igual. Las corrientes. GM es igual a I out sobre BI, pero teniendo en cuenta que nosotros hicimos este chiste, ¿sí? Teniendo en cuenta que nosotros hicimos aquí la anulación, ¿sí? Miren que bajo esa condición es que nosotros hemos hallado ese. Entonces miren que nosotros estamos haciendo algo parecido a Norton, ¿cierto? Básicamente lo que estamos haciendo. Entonces esa estrategia nos permite encontrar ganancias de una forma relativamente más sencilla. Entonces esa es la recomendación que queda ahí como para ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, disculpe, si uno llega a tener un circuito en físico y desconoce totalmente, ¿uno podría hacer también lo mismo o solamente eso queda para el papel, para analizar en papel? Que si uno tiene un circuito común, Uno tiene un circuito y uno quiere analizar, no decir para no hacer análisis y eso solamente con a lo prácticas. Si el circuito que usted está analizando es lineal, está modelado como como un sistema lineal, esto es lineal, ¿no? Pero aquí estamos trabajando en pequeña señal. Lo está trabajando en pequeña señal, estamos linealizando eso que no era lineal, ¿sí? O sea, lo estamos modelando a partir de resistencia y fuentes controladas. Si usted sabe que ese circuito es lineal, sí, eso es válido. Así es como lo puede medir, ¿sí? O sea, eso usted lo puede hacer. Inclusive en simulación también se puede plantear ese experimento, por decirlo así. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces aquí nos estamos como ubicando ya en el contexto. Entonces eso era lo primero que les quería decir. Ya vimos en dónde estamos, ya vimos lo que vimos hasta ahorita. Ya el repaso prácticamente lo terminamos. Vamos a comenzar con tema nuevo. Entonces quería que para empezar a romper esa inercia del tiempo que estuvimos parados, esto ya quede listo para la próxima clase, ¿sí? Capítulo 3. Verlo juiciosos, mirar esto, hacer los ejemplos. No se tienen que casar con esta técnica, eso depende de cada uno, ¿sí? Es una técnica de análisis, ¿sí? Hay muchas, resolverlo directamente. ¿Sí? Entonces es lo